Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy sobre Mateo 24. Ya estamos grabando este estudio para después subirlo al canal de YouTube de la iglesia. Los saludo en el amor del Señor. Para los que no se han conectado, después pueden ver el video grabado que se sube al canal. Vamos a presentar la pantalla. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Que alguien me confirme si se ve la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se Sí se escucha el ve, audio? sí se ve, vale. Ya, ok. Necesito que me confirmen cuando pregunto, porque está grabando el No, es que video. lo que pasa es que yo no podía abrir, por eso no Ah, quería. ya. Ok, ya, Pero se ve se ve entonces. bien. Ya, vamos a iniciar. La semana pasada quedamos en Mateo 2, 24:12, y esta parte ya la vimos. Hoy día vamos a ver Mateo 24:13 en adelante. Ojalá podamos terminar Mateo 24 en la clase de hoy día. Les pido disculpas porque estoy un poco resfriada. He estado bien enferma los últimos 3 días, así que vamos a comenzar. ¿Qué nos dice Mateo 24:13? Dice la palabra del Señor: más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Aquí estamos continuando con Mateo 24 y estamos ya en el versículo 13. Hemos avanzado 2 clases con Mateo 24, esta es la tercera, pero como hemos desglosado versículo por versículo para poder ver las profecías del fin, qué es lo que se está cumpliendo y qué es lo que se va a cumplir, por eso que recién vamos en el versículo 13. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. En griego la palabra para perseverar, sabemos que todas las raíces las sacamos del griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, koiné. Esta palabra, que es perseverar, significa permanecer bajo presión, soportar con paciencia y no rendirse. Entonces, ¿qué es lo que nos quería decir Jesús acá? Jesús no está hablando de una fe momentánea, ni una fe emocional o la fe que es superficial, como el Evangelio light, sino que está hablando de la fe que es firme, que es activa, que resiste todas las pruebas, que resiste todas las tribulaciones, todas las persecuciones. Esta perseverancia no es una perseverancia pasiva, esto implica resistir como cristiano, resistir las tentaciones, resistir las persecuciones, resistir el engaño, el desánimo y la traición. O sea, parte de los padecimientos de Cristo lo vamos a pasar nosotros. Por eso la palabra dice: el que persevera hasta el fin, para que no nos desviemos de la fe, para que no caigamos en una apostasía, que es la desviación de la fe del Evangelio que conocemos, de la verdad. Entonces, cuando dice hasta el fin, que puede referirse al fin de la vida personal, porque sabemos que ninguno tiene la vida comprada, solamente Dios sabe hasta cuándo vamos a vivir cuando nosotros morimos. Puede ser el fin de la vida personal o el fin de los tiempos, si es que estamos vivos, o la gran tribulación, que es el fin de los tiempos. En ambos casos Jesús está diciendo que no se trata de comenzar bien en la fe cristiana, sino de terminar siendo fiel. Porque sabemos que hay muchas palabras, muchas partes de la Biblia que nos hablan sobre la palabra que se recibe con gozo, pero en el camino se deja de alcanzar la gracia de Dios porque el cristiano retrocede. El cristiano no pasa la prueba, no pasa las tribulaciones, vive un evangelio superficial, no conoce realmente a Jesús. Por eso que esta palabra que dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo, porque este es el que ha resistido. Sabemos que la salvación es por gracia, es un regalo, pero es nuestro deber cuidar nuestra salvación como un regalo, como un tesoro, y perseverar, pase lo que pase, la tribulación que venga o el advenimiento que venga. Tenemos que perseverar como hijos de Dios en la fe, o sea, resistir todas las pruebas, resistir, pasarla, y sobre todo las de ahora, que son la apostasía, que es el engaño masivo que se está viendo, que cada semana sale una herejía nueva donde engañan a muchas personas que creen en Dios, que creen en Cristo, pero lamentablemente al no tener discernimiento espiritual caen en estas doctrinas. Por eso que esto es una perseverancia hasta el fin de los tiempos, que sobrepase todas las cosas. Este será salvo, dice la palabra. Esta salvación no es por obra, sino es la evidencia final de la fe verdadera.
Perseverar no gana la salvación, pero demuestra que uno realmente fue salvo. Eso también sale en Santiago 2:26. El que persevera hasta el fin confirma su fe con fruto y firmeza. También hay una referencia que está en Apocalipsis 2:10, donde nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y también en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios? La vida eterna. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 24:14? El evangelio predicado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El verdadero evangelio de Jesucristo, no el evangelio tergiversado, no el evangelio de los mormones, ni el evangelio de los testigos de Jehová, no otro evangelio, sino el evangelio de la escritura original. El verdadero evangelio de Cristo, ¿qué es lo que incluye? El arrepentimiento, y esto está en Marcos 1:15. Incluye el señorío de Cristo. En Lucas tenemos la referencia, la cruz y la resurrección, porque el cristiano tiene que creer que Jesucristo fue crucificado, si no, no tiene ningún sentido seguir a Cristo. Tiene que creer en la resurrección de Jesucristo y la resurrección que tendremos nosotros también. Y el nuevo nacimiento del cristiano. También están las referencias acá bíblicas. Este es el verdadero evangelio del cual se habla en Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, o sea, en todo el planeta. Cuando dice en todo el mundo, disculpen, la palabra griega es oikoumene, es un mundo habitado, todas las regiones y pueblos, o sea que no significa que todos van a ser salvos. Acá está diciendo que todos van a oír que Cristo es real. Todos van a oír el Evangelio de Jesucristo. Este es el testimonio global, donde todos van a oír de una u otra forma, ya sea por redes sociales o presencial, o por como sea, porque ahora el mundo que está interconectado y globalizado, hay muchas formas de llegar a otros países a través de redes sociales con el Evangelio. Entonces, esta palabra significa que todos van a oír el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice para testimonio a todas las naciones. Actualmente hay algunas organizaciones, yo le puse solamente 3. Yo creo que algunos de ustedes conocen 2 al menos. Por ejemplo, hay una que se llama Wycliffe, hay otra que se llama YouVersion, y esta es donde uno descarga la Biblia online en sus celulares, smartphone. Todos tenemos una Biblia online hoy en día en el celular y la descargamos a través de esta aplicación que es YouVersion. Y tenemos Puertas Abiertas, que esta es otra organización que se encarga de los refugiados cristianos que están siendo perseguidos en los 76 países a nivel mundial, porque sí, hay 76 países que están sufriendo persecución por hace más de 40 años, y esta organización se encarga de estos cristianos, de contar sus testimonios, de predicar el evangelio en los lugares que son remotos. Entonces, esta organización lleva el evangelio a las tribus que no han sido alcanzadas. Se preocupa también de traducir la escritura, porque actualmente tenemos más de 7.000 lenguas en el mundo y el Nuevo Testamento está traducido en más de 1.700. Hay otra estadística que dice que el Evangelio ha sido traducido hasta 4.000 ya lenguas. Esta que tenemos oficial dice 1.700, pero hay una estadística que dice que ha llegado a traducirse hasta 4.000, pero aún así no ha llegado a las 7.000. Y está en proceso en otras lenguas, pero estamos hablando de la Biblia traducida, no estamos hablando del Evangelio predicado. Por ende, aunque la Biblia aún no esté traducida en todas las lenguas mundiales, sí el Evangelio se ha predicado en todos los lugares del mundo, porque eso estadísticamente ya está comprobado. Mateo 24:14 se cumple con más rapidez gracias a la tecnología, que es lo que le estaba comentando, el Internet, el acceso a las redes sociales, porque esto está en todos los países del mundo. El Evangelio está predicado en todos los países del mundo porque la ONU actualmente se ha predicado en los 195 países del mundo que están reconocidos por la ONU.
Bueno, la ONU reconoce 193 países, pero para que entendamos, el planeta Tierra tiene 195 países. Eso es lo que quiero que sepan, por si no lo sabían. El planeta Tierra tiene 195 países. De esos 195 países, 193 están reconocidos, son miembros de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Dos de ellos no están reconocidos, que son los que están acá en la tablita, que está el Vaticano, que también es un país, la Santa Sede Católica, y Palestina. Ellos son observadores, ellos no pertenecen. Pero aún así sabemos que el Vaticano, ¿qué es lo que predica? Predica el Evangelio, aunque está tergiversado, pero es el Evangelio. Y Palestina hay muchos miles de cristianos. Por ende, el Evangelio se ha predicado estadísticamente en los 195 países del mundo. O sea que esta profecía de Mateo 24, donde dice, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, esto ya se ha cumplido. Porque a mí la estadística me dice de la ONU que ya esta escritura de la predicación del Evangelio del Señor, de la palabra de Dios, se ha difundido en todo el planeta. En todo el planeta hay cristianos. En todos los continentes se ha predicado la palabra de Dios y en los 195 países ya se ha predicado el Evangelio. Incluso en los países que son más cerrados y que está prohibido completamente el Evangelio, como Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán y los otros países que son cerrados, hay muchos cristianos, mucha presencia clandestina histórica del Evangelio, hay iglesias clandestinas, grupos clandestinos de culto. Entonces, este Evangelio ya se ha predicado en todo el mundo. Mateo 24:15, para seguir avanzando, dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El contexto, yo les anoté acá para que entendamos que esta es una profecía escatológica, que significa profecía de los tiempos del fin, por eso es escatología, escatológica. Jesús advierte de un evento similar en el fin de los tiempos, durante la gran tribulación. Tenemos otra referencia, segunda de Tesalonicenses, el anticristo se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Esto implica que el templo será reconstruido en Jerusalén en algún momento futuro, porque sabemos que ese templo al día de hoy no existe, el templo de los judíos, sino que solamente queda el muro de los lamentos, donde los judíos van ahí a orar, a rezar, porque ellos hacen rezos repetitivos. Solamente está la muralla y esa parte de donde estaba el templo está tomada por una mezquita. Hay un templo musulmán ahí. Entonces, eso todavía no se cumple porque esta es una profecía escatológica de los tiempos del fin. Entonces, cuando dice, por tanto, cuanto veáis el lugar santo, aquí está hablando del lugar santo, es del templo físico de los judíos que se derribó, lo derribaron los romanos, que lo habíamos visto en la clase pasada, y todavía no se puede reconstruir, cuando no quedó piedra sobre piedra, que esa era otra profecía que dijo Cristo en Mateo 24. Eso ya pasó. Entonces, este templo, como aún no se construye, esta profecía aún no se cumple, esta está por cumplirse. Cuando veáis en el lugar santo, que es el templo, la abominación desoladora habla del anticristo. Esto significa el anticristo, o sea, todo lo que se opone a Cristo. Puede ser, probablemente es una figura política. Entonces lo que dice acá, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esta es la huida que está descrita en Apocalipsis 12:6, donde la mujer, que significa Israel, que también es como una parábola, huye al desierto por protección. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? Está diciendo que cuando el anticristo surja, se manifieste y vaya a Jerusalén y tome el poder mundial y se siente en el templo haciéndose pasar por Dios, por eso que él dice el que le entienda, porque esto está igual descrito en la profecía de Daniel, que es sumamente extensa, donde habla claramente lo que va a pasar en el tiempo del fin, que se conecta con Mateo 24, que estamos viendo ahora, y se conecta con Apocalipsis. Ahí hay tres cosas escatológicas que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento por Cristo, lo que le dijo a los apóstoles en Mateo 24, y también en Apocalipsis, que son las visiones que vio el apóstol Juan. Entonces,
Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, los que estén en Judea huyan a los montes, Él está hablando al pueblo de Israel. Le está diciendo, mira, el anticristo cuando surja se va a sentar acá, los va a engañar, se va a hacer pasar por Dios mismo y se va a sentar en el templo cuando ya esté reconstruido. Ustedes tienen que huir. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, esto va a ser algo tan fuerte, donde la persecución hacia los judíos va a ser algo tan drástico que ni siquiera van a tener tiempo de tomar sus cosas personales que queden en la casa. ¿Por qué dice los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa? Esto se hablaba en un contexto antiguo de las casas de los judíos, que eran casas planitas arriba, donde tenían azotea y los judíos se miraban a ver si venían gente que los podía perseguir, los romanos, porque sabemos que fue perseguido mucho por el pueblo romano, pero en la actualidad todavía quedan muchas casas judías que son con el techo plano donde la gente vive. Tiene azoteas todavía. Hay muchas casas que tienen azotea. Dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces, esta tiene que ser una huida fortuita. Por eso que es algo rápido que va a pasar donde la gente no tiene tiempo de tomar las cosas personales. Es mejor huir rápido que quedarse para lo que va a pasar si te pilla en ese contexto el gobernante de esa época que va a ser el anticristo. Entonces, es algo completamente fuerte para lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Es una persecución judía. Mateo 24:19 dice, más hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Sabemos que estar encinta es estar embarazada, la expresión que significa estar embarazada. Y lo que está haciendo Jesús no está reprendiendo, porque se tiende a pensar que este versículo dice, hay como juicio, pero él lo hizo como un lamento. Él dijo, ay de las que estén encinta, porque le dio lástima, es un lamento de que las mujeres judías que en esta época que viene a futuro estén embarazadas, no van a tener cómo moverse rápido. Es una expresión que significa un lamento por la dureza del tiempo que va a pasar en la persecución judía cuando esté el anticristo. La mujer en gestación tiene movilidad reducida, por eso que Jesús dijo eso, es físicamente vulnerable, tiene la doble preocupación que es ella y también la vida del bebé. Muchas mujeres tienen un embarazo doloroso, fuerte, donde no pueden moverse rápido, entonces por eso él dice, más hay de las que estén encinta. No quiso decir, ay, porque están en pecado, no creen en mí, no, sino por la persecución que iban a sufrir y no iban a poder correr rápido. Probablemente ellas serían las primeras en ser capturadas y martirizadas por el anticristo. Y las de que críen, que eso es prácticamente lo mismo, porque se refiere a las madres que tienen hijos recién nacidos, que son lactantes, que dependen de los brazos de la mamá. En tiempos de huida y persecución, tener que cargar a los bebés lo vuelve sumamente difícil y es más fácil de ser detectado por la amenaza y ser ralentizado. Entonces es una angustia emocional extrema. Cuando el anticristo persiga a los creyentes, que son el pueblo judío, la mujer embarazada o con hijos son las que van a sufrir enormemente si no pueden huir a tiempo. Por eso que Jesús decía, más hay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días, porque estaba lamentando el proceso futuro que iban a pasar, que van a pasar estas mujeres judías que estén embarazadas y que estén criando, porque no van a poder huir a la misma velocidad que quizás los varones, los jóvenes o los niños que sean adolescentes, o las mujeres que no tengan hijos ni estén embarazadas. Por ende, ellas van a quedar atrás y van a ser las primeras que sean capturadas por este poder. La gran tribulación. Mateo 24:20 sigue los versículos y dice, Jesús, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Disculpen mi tos, es que estoy un poco enferma. Acá podemos ver, hermanos, que claramente Jesús está hablándole al pueblo de Israel. Todo este pasaje de Mateo 24 se refiere a lo que le va a pasar a Israel. Entonces, lo que dice acá, le está diciendo, tienen que orar para que la huida que les toque cuando venga este anticristo no sea en invierno, porque es durísimo el invierno en Israel, ni en el día sábado, ni en el día de reposo, porque en invierno los caminos son muy difíciles, eran difíciles y son muy difíciles, y en el día de reposo que ellos lo guardan todavía, que es el día sábado, la ley judía antigua y la ley judía actual limita la distancia que se puede caminar, por ende no pueden salir de ahí. Si esto, cuando acontezca este acontecimiento,
Ellos, si les cae día sábado, lamentablemente no van a poder caminar lejos ni van a poder arrancar, porque la ley judía lo prohíbe, lo limita, porque como es un día de descanso, se tiene que guardar. Aquí hay un llamado a la oración profética para evitar las circunstancias adversas. Por eso que Jesús le dice, orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno. O sea, pídele a Dios que tu huida no sea en invierno ni en el día de sábado de descanso, porque si no, no vas a poder arrancar. Por eso que es una oración. Orarle a Dios para evitar esas circunstancias adversas y poder tener una posibilidad de arrancar. El versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta tribulación no es cualquier tribulación, hermano. Esta es la gran tribulación que hemos escuchado desde siempre. La gran tribulación es única en su intensidad y en su extensión. Es la única tribulación que va a pasar este planeta antes de ser extinto, prácticamente. No se limita al año 70, que fue cuando se destruyó el templo, sino que apunta es un evento global final. Corresponde a la última semana de Daniel, porque Daniel también profetizó esto. Los últimos 3 años y medio del reinado del anticristo. Por eso es la gran tribulación, porque este periodo dura 7 años. Los 3 últimos y medio años es la gran tribulación. Por eso que la Biblia lo menciona como tribulación y gran tribulación. Hace dos diferencias, porque los 3 años y medio últimos es el periodo de gran tribulación, donde lamentablemente el anticristo va a mostrar su verdadera cara contra los judíos y contra el mundo. Entonces, se relaciona también con Apocalipsis, porque estas profecías de Mateo 24 están relacionadas con Daniel y están relacionadas con Apocalipsis, donde se describe la persecución contra los santos. ¿Por qué estamos estudiando Mateo 24? Porque antes de entrar a Apocalipsis teníamos que conocer qué es lo que acontecía en Mateo 24, porque es una profecía escatológica y es extensa. Para poder entender el Apocalipsis, debíamos conocer qué pasaba en Mateo 24, porque hay muchas conexiones sobre la tribulación, sobre el anticristo, sobre los escogidos, sobre el pueblo de Israel, para que ustedes puedan entender que aquí está hablando precisamente al pueblo de Israel y lo que le va a acontecer en esos días para que no haya confusiones. El versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de lo escogido aquellos días serán acortados. Miren, en este versículo me quiero detener porque les quiero explicar algo. Muchas interpretaciones de esta palabra la interpretan como que los días están siendo acortados por causa de los escogidos que somos nosotros. Pero Mateo 24 es una profecía escatológica para el pueblo de Israel y el juicio de la gran tribulación. Por ende, cuando Jesús dijo esto, no se refería a eso, no se refería a que los días normales que nosotros vemos van a ser acortados por nosotros para irnos antes en el rapto. Este versículo se refiere a los 7 años de la tribulación, porque si nos damos cuenta, han pasado poco más de 2000 años desde que se escribieron estas palabras, pero la gran tribulación no es una tribulación que vaya a durar 1000 años ni 2000 años, es una tribulación que va a durar 7 años, no 7 años simbólicos, 7 años literales, son 7 años solamente. Entonces, de los 7 años, 3 años y medio va a ser una gran tribulación como nunca la ha habido en la tierra. Por eso dice, si a aquellos días que se refiere a los 7 años no fuesen acortados, él está diciendo, mira, si yo no mandara esa tribulación más acortada y la voy a poner solo de 3 años y medio, van a ser 7 años, pero 3 años y medio va a ser la gran tribulación. Si yo no acortara ese periodo de angustia, es lo que quiere decir Jesús, nadie sería salvo. Y no se está refiriendo a la iglesia que fue raptada, se está refiriendo a los que van a salir de la gran tribulación, que van a ser salvos. A eso se refiere. Por eso dice, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que salen de la gran tribulación, que ha limpiado su vestidura en la sangre del Cordero, y del pueblo judío
que ha creído en Jesucristo y que ha predicado la palabra de Dios, incluyendo los 144.000 escogidos, por ellos esos días son acortados, para que ellos sigan perseverando en la fe y no se desvíen en la mentira. Por eso dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de lo escogido, aquellos días que es de la gran tribulación serán acortados. Jesús declara que la duración del juicio será limitada por la misericordia de Dios hacia los escogidos. Los redimidos, que eso sale en Apocalipsis, apunta a una intervención divina para evitar la aniquilación total de la humanidad. Por eso que es importante entender esto, porque la iglesia entiende que los días pasan más rápido a causa de nosotros que somos escogidos de Dios, y no es así. Esta profecía apunta a los que van a salir de la gran tribulación y de los judíos que van a creer en Jesucristo como el Mesías, y que esos días solamente van a durar 7 años, porque si no, ninguna carne sería salva, porque si no, toda la humanidad sería aniquilada por la gran tribulación. A eso se refiere. El versículo 23 y 25. Entonces, si alguno dijere, dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esta palabra tiene doble interpretación. La primera es que al día de hoy se aplica porque hemos visto sombra de los falsos cristos y los falsos profetas. Y esto también está en Mateo 24 al principio, cuando Jesús dice, Mateo 24, mira que nadie nos engañe. Cuando si ahí está el Cristo, cuando está empezando la profecía de Mateo 24, él le está diciendo a los cristianos, a los judíos, pero a los otros cristianos que van a convertirse después. Pero esta, cuando dice, si alguno les dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis. Jesús está hablando de la segunda venida. Lo que él está diciendo, que en estos 7 años de tribulación y de gran tribulación, lamentablemente se va a intensificar el engaño religioso y van a aparecer otros falsos profetas y otros falsos cristos y líderes carismáticos, incluyendo el anticristo, el falso profeta, la imagen de la bestia, todo eso. Pero hay muchas personas en ese momento, en esos años, o quizás al final de la gran tribulación, al final del 7.º año, que van a aparecer con milagros, con prodigios, pero que estos milagros no vienen de Dios, vienen del enemigo. Son prodigios que les otorga el enemigo. Entonces van a confundir a las personas que en la gran tribulación hayan creído en Jesucristo, porque se van a hacer pasar por Jesucristo. ¿Y para engañar a quiénes? A las personas que se quedaron acá en el rapto, y a los judíos que han creído en el Mesías, van a aparecer estos falsos cristos y estos falsos profetas y se van a hacer pasar por él como que él ya vino en su segunda venida, para que crean en estas personas. Por eso dice, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí, no lo creas, dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos. Él lo está diciendo para esta época, para esos 7 años de gran tribulación que se van a levantar y se van a seguir levantando con mayores milagros, con mayores prodigios, para engañar a los que están escogidos de la gran tribulación, los que han creído en la gran tribulación en Jesús. Por eso él dice, enfatiza más abajo y dice, ya os lo he dicho antes, porque él ya lo había advertido. Lo que demuestra que esta advertencia ya está anticipada. Vendrán personas haciéndose pasar por Jesús en la segunda venida, en la gran tribulación, para engañar al remanente que ha creído en Cristo en la gran tribulación. El versículo 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, le está diciendo a Israel, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, dice. Cristo descarta cualquier aparición privada, porque la palabra no dice eso. No vendrá en secreto ni en lugares ocultos. Los engañadores pretenderán que el Mesías se manifiesta místicamente o localmente, pero esto es un fraude, esto va a ser un fraude. Y lamentablemente las personas van a caer, van a caer en esa mentira. Por eso él dice, si te dijeren, mira, está en el desierto, no salgas. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Jesús oraba en el desierto, se fue al desierto por 40 días. No salgáis o mirad hasta los aposentos. No, no hay que creer eso, porque la segunda venida de Cristo no es una aparición privada.
Porque después, en el versículo 27, él dice, mira, no creas cuando te digan tal y tal cosa, porque yo voy a venir y todo ojo me va a ver. Dice, porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, te está diciendo, como tú ves un relámpago que sale de una parte del planeta y se muestra en la otra parte del planeta al mismo tiempo, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, o sea que todos lo van a ver, va a ser un acontecimiento global. Aquí describe la segunda venida de Cristo como un evento visible, pero es algo repentino, un evento universal, glorioso, no será oculto, no va a ser local, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. Y cuando dice todo ojo, no dice alguno, dice todo, quiere decir que todo el planeta va a presenciar este evento. Esto contrasta con el engaño de los falsos cristos y los místicos, las cosas, las personas que se van a hacer pasar por Cristo en la gran tribulación. Mire, esta es una pintura que está aquí, ¿cómo se llama? Representa, refleja la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá. Entonces, esta es otra pintura, pero por ejemplo es para que nos hagamos una idea de que esto no se va a dirigir a un lugar específico donde va a estar Jesús, sino que si podemos ver el planeta Tierra que está en gran tribulación aquí abajo, donde hay guerras, donde hay bombas que están siendo arrojadas, probablemente quizás bombas atómicas, nucleares, el planeta se ve como en llamas, que representa el caos, pero cuando dice todo ojo le verá, este es un evento que él dice que todo el planeta lo va a presenciar al mismo tiempo, y si podemos ver como Cristo es el rey del universo, miren cómo lo representó esta persona que lo pintó, donde se ve acá que se abre una parte del universo y se puede ver a Cristo con sus ángeles, porque eso dice la palabra de Dios cuando regrese en la segunda venida, y el planeta Tierra. Por ende, si ustedes lo dimensionan, todo ojo lo va a ver al mismo tiempo. A eso se refiere en este versículo, que dice como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que todos lo van a ver. No va a estar en un lugar específico porque es algo que va a ser global, como sale acá en la pintura, como podemos ver en esta pintura, que es algo para más o menos podamos imaginarnos cómo va a poder ser ese evento en ese momento. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso dijo él, Mateo 24:28. Este pasaje es difícil de entender, porque ustedes saben que Jesús siempre hablaba en parábola. Pero miren, acá yo se lo desglosé para que lo podamos entender. Juicio divino sobre un sistema espiritual corrompido. El cuerpo muerto. Esto representa la sociedad, la iglesia, el sistema completamente descompuesto espiritualmente. Cuerpo muerto, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo muerto. Y en este caso, en la gran tribulación, él está hablando de eso, de la sociedad, de las personas que queden ahí como instituciones religiosas de distintas denominaciones, sistemas completamente corrompidos espiritualmente. Las águilas. Bíblicamente, las águilas son agentes del juicio de Dios. Incluso pueden ser demonios que devoran lo que está muerto espiritualmente. Por eso él dice, las águilas se juntarán donde estén los cuerpos muertos. Representa el vacío espiritual del mundo sin Cristo, y las águilas simbolizan la forma en que los falsos profetas y los espíritus malignos se alimentan de ese vacío y se alimentan de las personas, se aprovechan de las personas, imponen otras religiones, otras dogmas. Mateo 24:29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, lo que está diciendo Jesús es que cuando pasen los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, todos estos acontecimientos que acabamos de leer van a pasar. Cuando ya se terminen esos 7 años y antes de que Él baje y todo ojo lo vea, va a pasar esto. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces,
tenemos acá, inmediatamente después, es la conexión directa sin interrupciones. Esto va a seguir, no va a haber una pausa porque se termina la gran tribulación y esto va a acontecer inmediatamente. Jesús está indicando la secuencia de los eventos. La gran tribulación va a haber señales cósmicas. La segunda venida, el sol se va a oscurecer. La luna no dará su luz. Esta es la imagen de oscuridad total, utilizada muchas veces en la Biblia para describir el día del juicio de Dios, porque esto está en referencia con Isaías 13:10, Joel 2:10, Joel 3:15. Las estrellas caerán del cielo. Puede interpretarse simbólicamente como la caída de poderes espirituales o políticos, pero también literalmente como una alteración cósmica provocada por el juicio divino. ¿Por qué? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús anuncia la sacudida en el orden cósmico, anticipando la aparición gloriosa de Él. O sea, si viene Él y todo el planeta lo va a ver, por supuesto que antes de eso va a haber una sacudida en el orden cósmico, porque para que Él establezca su reino milenial, esta tierra tiene que ser transformada, tiene que ser conmovida, tiene que ser sacudida. Entonces Él está anticipando la aparición gloriosa. Y esto incluye la caída de los ángeles caídos y también la conmoción del universo físico, de las leyes que conocemos, la materia, el terror de las naciones. Y la foto que le puse ahí para que se pueda ir en una pintura, que se pueda ir entendiendo. El sol se oscurecerá, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, las estrellas del cielo serán conmovidas. Entonces el planeta va a estar en tinieblas, literalmente antes de que venga el día grande y terrible del Señor, que es la segunda venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre, acá tenemos conexiones bíblicas de las cosas que le estaba diciendo, de este mismo acontecimiento de Mateo 24, que leímos acá, Mateo 24:29, hay conexiones bíblicas que están en Joel 2:30-31, en Isaías, en Apocalipsis y en Lucas. Miren, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y este día grande y espantoso de Jehová es la segunda venida de Cristo. Eso sale en Joel, en el Antiguo Testamento. Isaías, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Lo mismo que dice Mateo 24. Apocalipsis, en el sexto sello, esto es más exacto, el sol se puso negro como silicio, la luna como sangre y las estrellas del cielo cayeron. En Lucas, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustias de las gentes en el proceso del término de la gran tribulación. Todas estas conexiones podemos ver que están relacionadas precisamente con este pasaje, Mateo 24:29, incluyendo el Apocalipsis, que es lo que vamos a estudiar en los estudios, más adelante, desde cero. La venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahí está diciéndome en un orden cronológico. Primero va a pasar esto. Será los días del sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias del cielo serán conmovidas. O sea, hay una sacudida en el orden cósmico y después viene la señal del Hijo del Hombre. Ahí viene Cristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta señal es interpretada de varias formas. ¿Por qué? Porque dice que hay una señal antes de que venga el Hijo del Hombre. Es una señal que se va a ver en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Por eso que hay varias interpretaciones de esto. Yo les puse las que están estudiadas. Algunos creen, cuando digo algunos creen, son expertos que han estudiado esto durante años, gente reconocida, que puede ser la cruz, que es el símbolo de Cristo, que se pueda ver, porque es una señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, puede ser la cruz, visible en el cielo. Pero otros creen que es la misma gloria de Cristo, que esto está en Éxodo 24:17. Y otros expertos relacionan esta señal con Mateo 26:64, cuando Jesús dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Aquí me equivoqué en el versículo, hermano, así que no tengo que borrar.
a la diestra del poder de Dios. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, sea cual sea esta señal visible, universal y sobrenatural, no simbólica. Entonces, dice que aparecerá una señal primero antes que venga el Hijo del Hombre. Y una de estas señales puede ser ver a Jesucristo sentado a la diestra del poder de Dios, así como lo vio Esteban, cuando se abrió el cielo y él vio que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Es la misma señal que podemos ver a lo mejor, que se pueda ver en ese tiempo, antes de que él aparezca, porque dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué dice lamentarán todas las tribus de la tierra? Porque en ese tiempo, cuando vean este fenómeno que es global, que va a ser algo que jamás se ha visto, toda la gente va a creer que Jesucristo sí era real, sí existía. Literalmente que esa era la verdad. Porque cuando Él venga en su segunda venida, todas las tribus de la tierra lo van a ver y todos van a creer que sí, Él era el Cristo, pero ya no va a haber redención. Por eso dice, lamentarán todas las tribus de la tierra el no haber creído en Él, porque en ese periodo de gran tribulación tuvieron y tendrán la oportunidad de creer en Jesucristo y ser salvos, salir de la tribulación. Pero en ese tiempo aún así no van a creer en Cristo. Y cuando Él venga y vuelva, ya no habrá esperanza, no habrá oportunidad, porque Él ya viene para juicio y establecer su reino milenial. Y lamentablemente los que no creyeron tampoco en la gran tribulación van a ser apartados de Él. Dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a su escogido de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren, acá está hablando de los escogidos que salen de la gran tribulación. Mateo 24 está dirigido exclusivamente a Israel, no a la iglesia, porque la iglesia no está en ese tiempo. La iglesia fue raptada antes del comienzo de la tribulación. Lo escogido en Mateo 24:31 son los creyentes que se convierten durante la tribulación, los gentiles y los judíos. Y esto incluye a los 144.000 sellados de Apocalipsis que son judíos y a la gran multitud que sale de la tribulación que sale en Apocalipsis 7:14. En este punto se dice que la reunión descrita en Mateo 24:31 no es el rapto, sino la recolección final de los redimidos, que son los sobrevivientes de la tribulación y la gran tribulación, que serán introducidos en el reino milenial. No es la iglesia que es raptada, sino los que han creído en Jesucristo en la gran tribulación, ya sean judíos y gentiles, y estos son los que Él envía para que junte a su escogido de los cuatro vientos, o sea, de todo el planeta. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está cerca las puertas. La aplicación profética es que estas señales de Mateo 24, que son guerra, tribulación, falsos cristos, persecuciones, señales cósmicas, son como las hojas de la higuera. Anuncian que la segunda venida de Cristo está por suceder. La higuera es un símbolo de Israel. Por tanto, cuando Israel brotó, que fue en 1948, cuando se restauró como nación y fue un país, porque Israel no era país, fue entendido por algunos estudiosos como el inicio del cumplimiento de las profecías del fin, porque ahí es cuando brotó y sabemos que cuando dice higuera se refiere a Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas que él ya mencionó, sabéis que está cerca la venida de él, el regreso. Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Generación es una palabra griega. La palabra generación, genea, que significa raza o pueblo, no significa una generación que vive 80 años. Significa una raza completa o el pueblo completo. Y esto significa el linaje de Israel. Por eso él dijo, no pasará hasta que esta generación, o sea, hasta que esta raza, hasta que este pueblo, no pasará de esta raza ni de este pueblo. Quiere decir que Jesús les dijo a los judíos que el pueblo judío no iba a desaparecer hasta que todo esto se cumpla. Esto encaja con la promesa de que Israel estaría presente hasta el regreso de Cristo, porque sabemos que Israel
lo han tratado de extinguir por más de 3000 años. Siempre lo han querido extinguir, de antes que fuera una nación, después de que fuera una nación, en el holocausto de los nazis, lamentablemente, siempre han querido extinguir a la raza judía, distintos adversarios. Pero Jesús dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces es una promesa de que Israel va a estar presente en el regreso de Cristo y será restaurado. Y acá tenemos referencia de Zacarías 12 y Romano 11, 25, 26, para que entendamos. Generación se refiere en griego geneá, que es raza o pueblo, y se refiere a Israel. Mateo 24, 35 al 39 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí Jesús nos dice que la palabra de Dios, que es la Biblia, lo que estamos leyendo, lo que él redactó en Mateo 24 y en toda la palabra del Señor, es una palabra eterna, infalible, o sea que no se equivoca. Incluso más firme, más perduradera que el cielo mismo y que la tierra. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie conoce el día ni la hora del regreso, solamente Dios, ni siquiera los ángeles, solamente el Padre. Por lo tanto, no debemos especular fechas. Eso está mal, porque tiende mucha iglesia a tener profetas o siervos de Dios que dicen fecha, que en el año tanto, que la semana tanto, que en el mes tanto, pero eso no es bíblico, porque si a mí yo me tengo que guiar por la palabra de Dios. No me puedo guiar por lo que dice un siervo, lo que dice una persona, no. Yo siempre tengo que comparar las cosas con lo que dice la Biblia, porque la palabra es eterna e infalible. Por ende, acá dice que nadie sabe ni el día ni la hora. No podemos especular fecha, sino estar preparado espiritualmente. La venida será inesperada. Hay señales, pero no hay fecha. La venida será inesperada y repentina, sin advertencia visible para el mundo incrédulo, no para los que han creído, porque los que han creído saben de estas señales, las estudian, como lo estamos haciendo hoy día. Hoy día estamos estudiando cuáles son las señales para cuando venga la venida del Hijo del Hombre. Pero el mundo gentil, el mundo incrédulo, no lo hace. El mundo que no cree en Cristo ni siquiera sabe lo que es una Biblia. No toman la Biblia, lo ven como algo despreciable, entonces ellos no van a saber, nunca van a saber cuáles son las señales antes del fin y están completamente ajenos de lo que va a pasar. No tienen una advertencia visible. Por eso que él dice, será como en los días de Noé. La gente vivía en la rutina diaria, no tenía temor de Dios, comían, bebían, se casaban, ignoraban las advertencias del juicio, que es lo mismo que está pasando hoy en día. Un juicio inminente. El diluvio los sorprendió y ¿qué pasó? Los destruyó. Así como ocurrirá con los que no están preparados. Jesús usa esta comparación para advertirnos sobre la indiferencia espiritual, que eso es lo que pasa actualmente. Hay una indiferencia espiritual muy grande respecto a estos acontecimientos, y aunque tú lo prediques en la calle y advierta a la gente, aún así tiene el corazón tan duro que hay una indiferencia espiritual terrible. Te atacan por redes sociales, porque no, en persona te ignoran, pero en redes sociales te atacan, te piden que tú dejes de predicar, que dejes de pararte en lugares públicos a predicar estas cosas, porque hay una indiferencia espiritual. Hay corazones endurecidos. Muchos están distraídos por las cosas del mundo y muchos lo estarán en ese tiempo cuando Él venga. Solo los que estén velando y viviendo en santidad serán hallados listos, que van a ser los que salgan de esa gran tribulación. Van a tener que estar preparados, viviendo en santidad, soportando las pruebas, las tribulaciones y todo lo que pasen para poder salir de la gran tribulación. Mateo 24, 40 al 51. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Conste que todavía estamos hablando de Mateo 24, lo que él está advirtiendo al pueblo de Israel y que lo que va a pasar en la gran tribulación. Por ende, este es otro texto
que se tiende, hay varias posturas sobre este texto, pero como estamos analizando lo que él estaba hablando al pueblo de Israel sobre el anticristo y sobre la gran tribulación, él está hablando de las personas que van a creer en él en la gran tribulación, de los judíos y también de los gentiles que van a salir de la gran tribulación. Por eso él dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, porque él dice que va a reunir a sus escogidos de los cuatro extremos del mundo, de los que salgan de la gran tribulación, va a tomar a uno y va a dejar a otro. Va a tomar quien ha creído él y va a dejar a otro que no ha creído en él. Por eso dice eso, porque los va a reunir frente a él. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y también habla de una parábola del siervo fiel y del siervo malo, que uno es premiado y el otro siervo es castigado severamente, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí Jesús va a clasificar a los redimidos de los que no creyeron en él. Aquí Jesús anuncia la separación repentina entre las personas que comparten la vida diaria, que pueden estar juntos, pero uno ha creído en Cristo y está perseverando, uno será tomado y el otro va a quedarse. Ilustra la segunda venida porque va a ser selectiva y personal. No va a ser colectiva ni religiosa por afiliación, sino ser tomado se interpreta como ser llevado al encuentro con Cristo. Por eso Jesús dice, velad, porque no sabemos cuándo viene el Señor, porque el descuido puede ser fatal. Y en la gran tribulación, con mayor razón, se tiene que velar, porque la gente está creyendo en un nombre que está prohibido en ese tiempo. En la gran tribulación no es como ahora que hay una persecución extrema en 76 países a los cristianos, pero en la gran tribulación todo aquel que nombre el nombre de Cristo va a ser muerto, perseguido hasta la muerte. Por ende, por eso él dice que hay que velar, hay que estar atento y que nadie sabe cuándo él viene. Al terminar los 7 años, no saben a qué hora va a venir ni el día que va a venir y hay que estar velando porque va a estar haciendo tus cosas diarias y él va a venir, te va a reunir y te va a sacar de ahí. Y el que no creyó el que no creyó en él se va a quedar. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que él también dice la parábola sobre el siervo fiel y el siervo malo, porque el siervo malo piensa que puede relajarse, que puede seguir viviendo como está, porque su amo tarda, y cuando el amo llega sin aviso, el siervo negligente es castigado con dureza. Esto es un símbolo de juicio. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí Cristo está hablando sobre lo que va a pasar en la gran tribulación, con los que él va a separar, y también le está advirtiendo al pueblo cristiano de lo que va a pasar en el rapto. Entonces, son dos posturas. En el rapto te está advirtiendo que tienes que velar porque no sabes cuándo Él viene por ti, que no puede descuidarte, no puede ser un siervo negligente, sino que tienes que tener una obediencia constante, porque esas son las marcas del verdadero discípulo que está listo para que Cristo te lleve, y también cuando salgan de la gran tribulación y Él escoja a los que van a salir, a ese remanente, uno será tomado y otro será dejado. Entonces son dos posturas que tenemos que cuidar, los que estamos esperando el rapto, estar esperando en santidad, estar velando, estar preparados, porque no sabemos cuándo Él viene por nosotros, y también los que de la gran tribulación que van a esperar que Él venga en la segunda venida y no saben a qué hora va a venir ni el día que Él va a volver, sino que tienen que seguir perseverando. Entonces, este es el fin de Mateo 24. El Mateo 24 termina precisamente en el versículo 51, porque después Mateo 25, donde él dice las parábolas de las 10 vírgenes y también las parábolas de los talentos. Y esto también lo atribuye al cristiano. Pero para que pudiéramos entender, Mateo 24 habla sobre los tiempos del fin y las cosas que van a pasar. Las cosas que van a pasar y tenemos que estar alerta porque hay muchas cosas de Mateo 24 que ya se han cumplido. Voy a dejar de grabar, mis amados hermanos. Espérenme un poquito.